¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto que ya estén de nueva cuenta en esta video información. Mi nombre es Cristian y amigos, este plan B está definitivamente causando tanto ardor en toda la cúpula dorada del INE. Ciro Murayama publicó esto. Hoy se publicó el plan B en el diario oficial de la Federación. Ya está vigente. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Vean nada más y luego dicen que los que polarizan es Morena y la 4T y el presidente Andrés Manuel. Vean nada más. Inicia la batalla jurídica y constitucional para salvar nuestra democracia. ¿De qué batalla está hablando este tipo? Digo, por más que quiera disfrazarlo jurídica y constitucional, pues la verdad es que está hablando como si fuera esto una pelea, pero ellos se jactan de decir que Morena, los legisladores, aprobaron un plan B del presidente sin ni siquiera haberlo leído. Vamos a darles el beneficio de la duda, que ok, no lo leyeron y la aprobaron en fast track perfectamente. Que era un plan B que desde meses atrás ya se sabía, porque sabían perfectamente que iban a votar en contra toda la oposición de la reforma electoral. ¿Cuánto más querían que se leyera? Pero bueno, el punto es de que si los senadores y diputados no leyeron y aún así aprobaron un plan B, peor están ellos que ni siquiera han tratado de comprenderlo. El INE acudirá con respeto y convicción ante la Suprema Corte. Es hora de defender las libertades y los derechos. Está muy dolido definitivamente porque aparte les quitaron a su brazo derecho Edmundo Jacobo después de mantenerlo por 3 periodos y afortunadamente con este plan B se corta uno porque pues es de manera ilegal, inconstitucional, solo se podía elegir por una ocasión y en este caso Lorenzo Córdoba hizo hasta lo imposible porque fueran 2 periodos más. Este ya era inconstitucional. Pero para hablar de esto del plan B, quieren pintar un escenario tan catastrófico que para eso mandan precisamente el más elocuente y veraz, Luis Carlos Ugalde, ese que avaló el fraude de la usurpación de presidencia de Felipe Borolas Calderón y que la violencia que hoy tenemos gracias a que él avaló ese fraude y Borolas Calderón llegó a la presidencia a declararle la simulación de guerra al crimen organizado, que prácticamente el INE va a quedar desmantelado. Así que sale a decir un escenario, pero que ni el tsunami en Japón fue tan destructivo como lo que va a ser el plan B según Luis Carlos Ugalde. Así que vamos a escuchar lo que dijo en esta entrevista con José Cárdenas. Mira, Pepe, lo que viene al final de este proceso es mucho desgaste, mucho litigio, mucho pleito, en lugar de que el INE esté organizando ya las elecciones del próximo año. El solo hecho de que tú le hayas dedicado a Edmundo Jacobo hoy 20 minutos para platicar de un problema que hay que resolver, que él ya no esté en su oficina chambeando para organizar la elección del próximo año, que muchos actores políticos estén en este momento, justo como tú y yo y todos los que nos escuchan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Ya es una pérdida de tiempo y es un proceso destructivo. Como yo he dicho, al final de este túnel, lo peor que puede pasar es que la elección de 2024 acabe en pleito. ¿Por qué? Porque el INE no va a ser capaz de organizar bien la elección, porque va a haber gritos y sombrerazos, porque en lugar de instalar el 99% de las casillas va a instalar el 92%, puros ejemplos hipotéticos, porque las cosas no van a salir bien. Y eso va a dar lugar al lío, al pleito. Y por supuesto que si la elección termina competida, puede dar lugar a que se solicite que se anule la elección. Entonces, un INE debilitado se convierte en un problema para la elección 2024 y eso afecta al país. Ahora bien, ese es el problema. Claro, ¿dónde quedan 30 años de lucha por la democracia? Simplemente se está creando un problema donde no lo había. Muchos no comprenden, yo tampoco, por qué López Obrador está creando un pleito cuando su partido sigue siendo hoy favorito para ganar la elección presidencial del próximo año. Yo pienso que la elección se va a tornar competida, pero hoy el favorito es Morena todavía.
¿Para qué hacer lío? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué poner en riesgo ¿Por qué heredarle un problema a su sucesor o sucesora? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos, que yo no tengo la respuesta clara, pero lo que sí sé es que esto va a lograr que la elección del próximo año tenga líos. Ahora bien, el escenario optimista es que la Corte actúe pronto y declare inválida la reforma por vicios de proceso legislativo. Y entonces que eso haga que todo esta pesadilla que estamos teniendo se suspenda. Y es como cuando estás teniendo una pesadilla y te despiertas y dices, ay, qué bueno que estaba soñando. Bueno, yo no sé si eso va a ocurrir, pero si no ocurre eso, la otra mejor situación sería que la Corte dijera, mientras analizo esto, suspendo su aplicación. Y la otra que es la pesadilla completa es que la Corte empiece a decidir pedazo por pedazo, artículo por artículo, y que se lleve semanas o meses en analizar la constitucionalidad de eso. El gran problema de eso, Pepe, es que el INE tiene que empezar a aplicar la ley para organizar la elección y no puede esperar hasta que la Corte decide si la Corte opta por este camino de ir recurso por recurso, sección por sección de las leyes impugnadas. De tal forma que esas son las rutas jurídicas. Yo tengo cierto optimismo moderado de que esto es tan violatorio, tan invasivo, tan mal redactado, que la Corte pueda revocar porciones importantes, suspenderlo o decir, esto estuvo mal hecho, lo declaro inválido. Yo tengo cierto optimismo de que algo así pueda ocurrir y que entonces toda esta provocación, porque esto es una provocación política del presidente, acabe por ser una provocación. Si eso ocurriera, lo que no nos vamos a quitar de encima, Pepe, durante los próximos meses y hasta 2024 serán los ataques constantes de López Obrador, su incremento de retórica, su polarización. Eso va a ser el tono hasta el final de su gobierno. Una pregunta más, si me permites, Luis Carlos Ugalde. Cuando hablabas de los argumentos que tú no explicas, ¿cuáles fueron justamente para configurar esta reforma legal, que no constitucional, de la ley electoral? El presidente ha manejado el argumento de la austeridad, señalando una y mil veces que el INE es carísimo y que los funcionarios del INE son beneficiados de prerrogativas que van en contra justamente de la idea del cambio propuesto por la Cuarta Transformación, en fin, y que el argumento de la austeridad es más que suficiente para reducir el tamaño del INE y desde luego sus costos. ¿No es correcto o es correcto este planteamiento presidencial? Yo creo que es retórica y propaganda, porque si bien es cierto, se puede reducir el costo de operación del INE, y yo he dicho contigo y en otros lugares, el INE sí se toca, y se debe tocar, pero no a machetazos. ¿Cómo? Con bisturí, con un diagnóstico, con una propuesta gradual de varios años, en donde digas, de aquí a 2028 vamos a reducir 25% el costo de operación, vamos a ir reduciendo el tamaño de su personal, vamos a cambiar procedimientos, vamos a adecuar la ley, así sí se puede. Pero esto es, de aquí a mayo corre al 85%, de aquí a agosto corres al 85% de tu cuerpo directivo, en medio de un cambio de consejeros, en la víspera de la elección presidencial del próximo año. Es una provocación, Pepe, esto no se puede hacer de esa manera, porque estás mutilando la capacidad operativa del INE. Entonces, sí se puede, de otra manera, por supuesto, pero como está planteado es generar una implosión desde adentro del INE, desbaratarlo, ponerlo en un estrés organizacional que ninguna empresa, ninguna organización podría aguantar. Que tú le dijeras, ¿y cuántos empresarios nos escuchan? Que digamos a un empresario, para mañana corres al 85% de tus gerentes, no tienes líos, sigues produciendo lo mismo y además te vamos a cambiar al CEO. No hay organización que pueda hacerlo, de tal forma que esto sí está mal conceptualizado, está mal planteado, y por lo tanto creo yo que más allá de la llamada austeridad hay un propósito ulterior, que es poner en jaque al Instituto Nacional Electoral, una suerte de combinación entre resentimiento político, querer hincarlo,
querer desplazar al INE como la institución que cada 6 años nos dice quién ganó, que es un instrumento de gobernabilidad, y en cierta manera tengo la impresión de que esto es una tendencia personalista del presidente, decir, yo soy la garantía de gobernabilidad, yo voy a ser el árbitro de la transmisión del poder, yo soy quien va a decir quién ganó. No sé si haya una cosa así inconsciente detrás de todo esto, de querer desplazar al INE de su función de garante de la gobernabilidad del país. Pues ahora resulta que el presidente es el resentido porque ellos quieren mantener, por supuesto que Morena pues lleva la ventaja y sigue siendo favorito y va a seguir siendo favorito para el 2024 y muy seguramente va a ganar la elección del 2024, eso no hay duda. Pero eso no quiere decir que porque el presidente tenga ya digamos el triunfo casi en la bolsa, porque hoy la oposición no ha podido presentar absolutamente a un solo candidato que tenga, más bien que no tenga cola que le pisen, cuando menos eso, no significa que AMLO no quiera modificar las cosas para mejorar. De hecho, esto pareciera más una reforma laboral al INE que querer reformar el sentido electoral, porque lo que está haciendo es reducir costos, quitándoles los privilegios a esta cúpula del poder. Pero miren nada más de esta joya que encontré. Los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, pues en una entrevista con Luis Carlos Ugalde le hicieron ver que pues había un listado que él mismo publicó donde Claudio X González era su amigo y él lo terminó por negar. Quedó en completo ridículo. Vean esto nada más. El IFE y el libro que después escribiste, así lo vi, y pones ahí una lista de aliados, pues Leo Zuckerman, Roberto Blanchit, Grupo Prisa, Rosana Fuentes, y luego en la segunda, en otra página hay un proyecto de una fundación del Centro de Estudios de Temas Diversos o Centro de Estudios para el Avance de la Democracia, y pones como aliados Jorge Castañeda, pero bueno, él no, es tu amigo, Ernesto Cedillo, Claudio X González, Claudio González Guajardo. Ya desde entonces eran muy amigos con Claudio X Ellos González. son personas. Claudio X González no es mi amigo, no es mi amigo. Pero es tu son aliado. personas con las que tampoco es mi aliado. No, yo no soy aliado de nadie. Yo me dedico a la consultoría, exclusivamente a la consultoría. Aquí dice, aliado, Claudio X González, Claudio González Guajardo. Bueno, ese probablemente, fue un documento de lo que pensaba hacer hace 14 o 15 años. Hoy, reitero, me dedico a la consultoría, tengo una empresa que se dedica a hacer análisis político, me dedico a dar clases y eso es exclusivamente lo que hago, Álvaro. Otro aliado, Alberto Balleres, Manuel Arango, Jaime Serra, Carlos Eduardo Represas, Andrés Rosenthal, pues sí, Carlos Elizondo, muy buenos aliados hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, algunos de ellos, no todos son mis amigos, claro, gente muy La mayoría de por ellos supuesto, señalados de haber participado, de haber financiado la campaña de Calderón. Digo, el señor Balleres, por ejemplo, ha sido partícipe en algunas de las fundaciones de Felipe Calderón. Hasta México Libre. Claro, hasta de México Libre. Bueno, Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí. Gracias. El gusto es mío. Muy buenas tardes. Pues no fue suyo el gusto porque yo creo que jamás va a regresar con estos dos periodistas. Amigos, evidentemente la salida de Edmundo Jacobo ha causado bastante molestia tanto en el propio Jacobo como en Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Porque Lorenzo Córdoba fue el que pues provocó, incluso se le vinieron encima varios consejeros electorales cuando quiso imponer a la fuerza a Edmundo Jacobo para un siguiente periodo como secretario ejecutivo. Y tan es así que lo hizo antes de que hubiera cambios de consejeros electorales. Tanto miedo tenía Lorenzo Córdoba de que no lo apoyaran los nuevos consejeros que entraban en 2020,
cuando él decidió adelantar el proceso de elección un poco más de 2 meses antes de que terminara el periodo de Edmundo Jacobo. Y eso que es, él venía ya desde el IFE, imagínense. Del IFE, luego vino el INE, su segundo periodo, y todavía con Lorenzo Córdoba inició un tercer periodo, que es el que hoy el plan B de la reforma electoral le tumba ese puesto y lo cede para que lo tengan ahora un comité conformado por 5 consejeros electorales. O sea que el poder ya no va a estar en Edmundo Jacobo, sino directamente entre los consejeros. Y con esto se hace un ahorro del erario público de un cargo que quizás es innecesario. Por eso el senador y presidente de la mesa directiva de Morena, Alejandro Armenta, le preguntaron, dio una conferencia de prensa y le dio con todo a esta élite dorada del INE. Se sienten una clase iluminada, una élite intocada, casi tocados por Dios. Tienen que ver esta conferencia porque la verdad es que esto que les dijo Alejandro Armenta a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo definitivamente los dejó sumamente ardidos. Hay que mandarle su dotación de vitacilina a los 3, a ver si así se les quita un poco las rosaduras. Pero no es al secretario, ¿sí? Sí, es para restituir al secretario técnico del INE. Ah, no, sí, pero me refiero de una persona que fue despedida, ¿no? Que tenía trabajando 15 años en el instituto, ¿no? Pero es, a ver si me pasan el dato. Ajá, pero él tiene una función, bueno, hoy escuché al presidente y coincido con el presidente Andrés Manuel. No somos una monarquía, no son puestos hereditarios. Llevaba 15 años cobrando más que el presidente de la República. Pues que se vaya a pedir trabajo no, a Tesla no. No, bueno, que se vaya a Inglaterra, donde hay una monarquía. Pero no, deben de entender que no es hereditario el cargo, ni es para siempre. Que le pregunten a los trabajadores, al pueblo de México, si no quisieran tener un cargo hereditario. Somos ciudadanos todos. Es que ellos se sienten una clase iluminada, se sienten una élite intocada, que deben de vivir de privilegios, se sienten tocados por la mano de Dios y del poder. Entonces, nadie les puede decir nada. A los entes autónomos no se les puede decir nada después de que entregaron el oro, la plata, el litio, el petróleo, después de que liberan a los delincuentes, descongelan las cuentas públicas de narcotraficantes. No se les puede decir nada. A eso me refiero cuando hablé el 5 de febrero en la Constitución, en el aniversario de la Constitución, que no hay poderes supremos, no hay supremacía de poder. Supremacía de poder es que algún funcionario, alguna autoridad se crea superior al mandato constitucional. No, todos tenemos que cumplir el artículo 1 constitucional, respeto a los derechos. Y la justicia es un derecho. Entonces, este sujeto que gana más que el presidente y el otro sujeto que se autopropuso 9.1 millones de pesos como finiquito, ¿qué estarían diciendo de nosotros si pues ya nos vamos del Senado el otro año y nos aprobamos 4, 5, 6 millones de pesos por salir? Sería incongruente, yo no lo voy a aceptar. O lo dono para plantas, eso sí, a lo mejor lo acepto, pero se lo dono públicamente a productores porque es dinero de ellos, es de sus impuestos. Entonces, es vergonzoso que entienda esa persona que promueve la democracia que vivimos en una república, no en una monarquía. El tema es acotar ese dispendio en el ejercicio del gasto. El Senado está funcionando con un presupuesto que este año tuvo un recorte de 100 millones de pesos y no dejamos de hacer nuestro trabajo. Ganamos menos que el presidente, qué bueno. La mitad de mi sueldo
quiero decirles, la mitad de mi sueldo y de mis ingresos lo dedico a labores forestales, desde todos los cargos que he tenido en la vida pública, porque es oneroso lo que ganamos los servidores públicos, porque es ofensivo frente a un maestro rural, porque es ofensivo frente a un médico que se encuentra en una colonia popular dando su servicio, porque es ofensivo frente a un compañero de los medios de comunicación. Por eso, por dignidad. Entonces, a mí me da vergüenza. ¿Qué se cree? ¿Qué se creen estos iluminados del poder? Que pueden manotear y, bueno, pues entonces que nos presenten una iniciativa para que le demos un cargo a perpetuidad y ya, hasta que se muera. Y si quieren que se lo heredemos a sus hijos, se lo heredamos y ya. No, es vergonzoso. Vergüenza les debería de dar. Vergüenza les debería de dar, siquiera proponerlo. Salario de estos funcionarios definitivamente es ofensivo, sumamente ofensivo, pero no solo frente a cualquier médico, a cualquiera del pueblo. Es ofensivo estos salarios, ofensivo totalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años estuvieron sin incrementar el salario mínimo? O lo aumentaban 2, 3 pesos, 5 pesos cuando mucho, y creo que hasta ya me volé la barda. Y que hoy con el presidente, que se ha incrementado muchísimo más, imagínense, aún así, con los incrementos del presidente al salario mínimo, sigue siendo insultante este sueldazo que tienen estos dos corruptazos. Además de que encima, tanto que salen a decir que respetan la Constitución y que no sé qué, y la Carta Magna, y hablan tan bonito que solo las personas ignorantes totalmente le pueden creer. Definitivamente, porque a las personas que están informadas ya no se creen estos cuentos de que respetan la Constitución, cuando por el otro lado están ganando más que el presidente. ¿Qué puede ser más importante que el puesto de presidente de la República en todo el país? En todo, en todo. No existe ningún cargo público que sea más importante que el del presidente como para que entonces esté ganando más. Y fíjense que en la marcha todavía salieron a decir varias personas acarreadas que porque los sueldazos eran para que fueran incorruptibles. Por Dios, si estamos viendo al Poder Judicial, a jueces y magistrados liberando cuentas de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, que liberan a Juan Collado, a Rosario Robles la exoneran, también a García Cabeza de Vaca. Entonces, ¿de qué sirve que les estén pagando sueldazos y de todas formas cometen actos de corrupción? Pues mejor que les paguen menos que el presidente. Y pues si de todas formas lo van a hacer, pues bueno, ya depende entonces de los mexicanos exigir a los legisladores y al presidente de la República que hagan algo, que reformen el Poder Judicial, porque definitivamente es necesario, así como se está reformando el INE, también se tiene que reformar el Poder Judicial. Así que, pues amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta video información. Los invito a suscribirse al canal y les recuerdo, activen la campanita, así les van a llegar las notificaciones de todos nuestros videos. Y si el video les gusta, por favor, regálenos su like y compartan, viralicen este video con sus amigos y familiares, en el trabajo, en la escuela, con todo aquel que ustedes crean que quiera sumarse a este movimiento de la Cuarta Transformación. Sigan teniendo un excelente día, amigos. Nos vemos en un próximo video. Es cuanto.